Muy buenos días, mi nombre es David Rojas y a nombre de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías les doy la más cordial bienvenida. De igual manera quiero saludar a nuestros amigos de las redes sociales y les damos la bienvenida a esta edición de Sutran Capacita. El día de hoy vamos a ver dos temas muy importantes. Vamos a ver el tema de control de pesos y medidas vehiculares, el cual estará a cargo del especialista Cristian Cuenca Castillo, quien viene en representación de la Gerencia de Seguimiento y Fiscalización de la Sutran. Enseguida abordaremos el tema de control y monitoreo vehicular por GPS en carreteras, el mismo que estará a cargo del especialista Paulo Ramírez, quien viene en representación del Centro de Gestión y Monitoreo de la Sutran. Sin más que decir, les recargo, les vuelvo a dar la bienvenida y voy a dar pase al señor Cristian Cuenca Castillo, para quien pido un fuerte voto de aplauso. Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Cristian Cuenca Castillo. Bueno, es un honor para mí poder compartir esta mañana el tema relacionado con el proceso de fiscalización de pesos y medidas vehiculares. Permítame felicitar a cada uno de ustedes, ¿sí? Demuestra su interés por poder tener un poco más de conocimientos en lo que es el tema de fiscalización de pesos y medidas vehiculares. En esta oportunidad vamos a plantearnos casuísticas, ejemplos, para poder entender mejor cómo es la fiscalización y cómo podemos, como transportistas y conductores, generadores o dadores de mercancía, cómo vamos a poder evitar ser infraccionados en cualquier punto de control por el cual pasa nuestro vehículo transportando la mercancía. Bien, el tema es control de pesos y medidas vehiculares. Como primer punto tenemos conceptos generales que van como las funciones que tiene la Sutran, Superintendencia de Transporte Terrestre de Carga y Mercancías. ¿Sí? Tenemos lo que es el marco normativo, la ley 29.380, la ley de creación de Sutran. Luego tenemos el reglamento de la superintendencia, que en el literal C del artículo 2 nos especifica claramente, nos encarga la supervisión, fiscalización y control del cumplimiento de las normas relacionadas con el tránsito en el ámbito de la red vial nacional. Eso es con respecto al marco normativo. Y con respecto al reglamento en sí, mediante el cual el inspector de Sutran realiza la fiscalización, es en base al Decreto Supremo 058-2003-MTC, especificando un artículo en particular. En realidad todos se ejecutan. El 45 nos refiere a que la Sutran está facultado para realizar inspecciones en los centros generadores de carga y o en las vías terrestres de acceso de estos centros, siempre y cuando los vehículos ingresen al Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Vamos a ver las causas principales del deterioro de las vías. Como primer punto podemos ver la falta de mantenimiento. Esto recae en la responsabilidad de las diferentes autoridades que tienen a cargo la responsabilidad de dar el mantenimiento correcto o periódicamente. Desastres naturales que por la geografía que tiene nuestro país sucede de un momento a otro. Y luego tenemos otra causa principal, es que la vía misma, por su antigüedad se podría decir, cumplió su ciclo de vida. En muchos de los casos las vías cumplen su ciclo de vida, no llegan a cumplir su ciclo de vida porque circulan por estas mismas vehículos sobrepesados. Vehículos que muchas veces infringen el Reglamento Nacional de Vehículos, cargando capacidad adicional de carga a la que puedan transportar de acuerdo a la configuración vehicular. Esto vamos a ver un poco más adelante. Tenemos una imagen para poder tener una mejor idea de cómo es que la vía se va deteriorando.
En este caso, el término correcto sería pista ondulada o vía ondulada. Nosotros, como de repente ahí estamos presentes, conductores o mismos transportistas que tenemos la oportunidad de ir por las mismas vías en el transcurso del transporte, y nos hemos podido encontrar con vías en el interior del país, como también a la entrada de la capital, con vías que se encuentran de esta manera, onduladas o en el peor de los casos con huecos, con baches. Estas son las consecuencias de que falta de control del peso de los vehículos que circulan por esas vías. Bien, ¿dónde se efectúa el control de pesos y medidas? Tenemos el control en estaciones fijas, simples y dobles. Vamos a ver la diferencia con imágenes. Estación de pesajes móviles. Esta imagen nos refiere a una estación de pesaje fija, ¿correcto? En la cual en la parte media, de color amarillo, hace referencia a las básculas de pesaje. Son estas básculas de pesaje las que capturan el peso a los vehículos al circular por encima de estas. Dicho sea de paso que el control de pesos que se realiza en las estaciones de pesaje son control de pesaje dinámico. Y luego tenemos en la imagen del lado derecho personal de Sutran que está instalando un equipo de pesaje móvil, ¿correcto? Las básculas en el medio y estas dos rampas a los costados, que son las rampas de nivelación para que el vehículo pueda pasar por encima de las básculas y ser controlado el peso que transporta. Aquí tenemos imágenes que nos muestran estaciones de pesaje estaciones de pesaje móviles con básculas de pesaje que han sido fijadas a la losa al carril por el cual circula el vehículo para ser controlado. Son fosas que se adecúan para poder anclar las básculas móviles y de esta manera poder controlar el peso a los vehículos. Y en la imagen del lado derecho, otro tipo de sistema de pesaje que también cumple la misma función de controlar el peso a los vehículos. Esto es en operativos inopinados o con estaciones de pesaje, con puntos de control móviles itinerantes. Itinerantes puesto que se arman en un determinado punto, luego se desarman y vuelven a ser instaladas en otro punto estratégico con el fin de controlar a vehículos que puedan evadir algún punto de control fijo que se da en las carreteras. Luego tenemos la diferencia que ya habíamos mencionado entre un pesaje estático, una plataforma, y un pesaje dinámico, lo que se realiza en las estaciones de pesaje tanto fijas como estaciones de pesaje móviles. La diferencia es que en este tipo de pesaje estático el vehículo, valga la redundancia, se para encima de la plataforma, el conductor se baja a pagar su pesaje y a recoger el ticket del pesaje. Totalmente distinto es en el tipo de control de pesos que se realiza en las estaciones de pesaje administradas por Sutran o administradas por una entidad privada. El control de pesaje es dinámico. En este tipo de pesaje el vehículo avanza a una velocidad adecuada, no más de 5 km por hora, para que el sistema le pueda tomar correctamente el peso real que está transportando. Según el Reglamento Nacional de Vehículos, el pesaje que realiza la autoridad competente debe ser pesaje dinámico. Entonces, con esto nos da a entender que el pesaje dinámico está sustentado, está fundamentado en el Reglamento Nacional de Vehículos, que dicho sea de paso fue aprobado con el Decreto Supremo 058-2003-MTC. En la imagen que vemos vamos a poder ver que de repente, en este caso, la forma, cómo es que se debe cargar o estivar la mercancía en el vehículo, lo manejamos los transportistas en el día a día,
¿no? Y somos un poco más ágiles en este tema de compartir bien la mercancía en el vehículo. Este tema de compartir bien la mercancía en el vehículo también influye en la estabilidad que pueda tener el vehículo al momento de circular por la vía. Y además, bueno, es preciso recalcar que en las estaciones de control que tiene presencia Sutran, inspectores de Sutran, a la fecha está suspendido las infracciones por exceso de pesos por ejes o conjunto de ejes. Sin embargo, se explica de la misma manera como el control de peso bruto, la importancia de poder transportar la mercancía de una manera correcta para poder evitar, vuelvo a repetir, que el vehículo pierda estabilidad al momento de hacer algún tipo de maniobra en la carretera. Tenemos la disminución uniforme de la carga, distribución uniforme de la carga y el balanceo del peso de la carga. Ese balanceo del peso de la carga se relaciona con el peso o la capacidad máxima del eje o conjunto de ejes que tiene. De acuerdo a lo especificado en el anexo 4 del Decreto Supremo 058-2003-MTC, nos indica que cada eje o conjunto de ejes tiene una capacidad máxima de peso a transportar. En este caso, en el vehículo que se está señalando, este eje doble, o como normalmente lo llamamos la tracción del vehículo, como capacidad máxima de conjunto de eje tiene hasta 18 toneladas. De tal manera que si la mercancía se recarga solamente en la parte delantera, al momento de pasar por una balanza, por un punto de control, se le va a detectar un exceso de peso en este conjunto de eje. Dicho sea de paso, que no se infracciona, pero sí se advierte al conductor para que de esa manera esté prevenido en un futuro control e infracción por exceso de peso por ejes. De la misma manera tenemos en las diferentes imágenes, las cuales nos muestran una forma correcta e incorrecta para ver la diferencia, la comparación de la forma como podemos distribuir la mercancía en el vehículo que se está transportando. Esto es hablando de vehículos que tienen estructura cerrada, como bien muestra la imagen. Vamos a ver vehículos que no tienen estructura, que si bien es cierto en la imagen se muestra totalmente desestabilizado el vehículo, por la misma informalidad que muchas veces existe, el conductor trata de transportar toda la mercancía que puede en el vehículo para evitar costos de transporte y otros gastos. Esto ocasiona infracción al Reglamento Nacional de Vehículos. Se debe evitar, se muestra la imagen para ponerlo como ejemplo, pero se debe evitar el transporte de esta manera. De esta manera, como ya habíamos mencionado con la estivación de la mercancía, el vehículo puede perder estabilidad al momento de circular por la red vial nacional. Podemos ver la comparación, ¿no?, de este vehículo, este tipo de mercancía, con este vehículo que está volcado. Se la dio. Podría ser un montón de factores que ocasionaron que el vehículo se la dé. De repente la mala estira de la mercancía, de repente el vehículo que no es apropiado, porque se puede visualizar que no tiene barandas, o de repente sí estaba bien, pero resultó que hizo una mala maniobra. Podríamos imaginarnos que por evitar realizar un accidente con un peatón o por X motivos, este tipo de mercancía debe ir en un vehículo apropiado. ¿Correcto? Es por ello la importancia de la reestiva o del transporte de la mercancía en vehículos apropiados. Esta imagen, que habla por sí solo, vemos la destrucción, en primer plano, la destrucción de una obra de arte, que se refiere al puente peatonal. En este caso vemos el transporte de un vehículo especial, se ve en el fondo de la imagen, una maquinaria que se ha sido transportada. Podemos ver a simple vista que este vehículo tenía una altura superior a la que mostraba en el aviso del puente.
Todos estos accidentes en las vías que muchas veces ocasionan retraso en nuestro transporte, tanto para el peatón como para el dueño de la mercancía o perjuicio para el transportista que lo realiza el transporte, se debe evitar. Se muestra de tal forma de que nos concienticemos y tomemos un poco más de empeño por poder cumplir las normativas vigentes y evitar todos estos tipos de desastres o accidentes. En esta imagen estamos apreciando una vía que está siendo recapeada, el término que se usa para explicar que está siendo rehabilitada. Da a entender que en este espacio ya la capa asfáltica ha sido dañada, a totalmente diferencia del carril paralelo, en el cual mantiene todavía su operatividad, se podría decir, ¿no? Esta es la consecuencia de la circulación de vehículos con exceso de peso al momento de circular por la red vial nacional. Bien, con respecto a la fiscalización que realizan los inspectores de Sutran. ¿Qué fiscaliza el inspector de Sutran? En este caso, ¿a quiénes fiscaliza? Tenemos, con respecto a la institución Sutran, tenemos diferentes procesos de fiscalización. Tenemos el proceso de fiscalización de pesos y medidas vehiculares, el proceso de fiscalización de transporte, de tránsito, de servicios complementarios. Todos estos procesos de fiscalización lo realiza el inspector de Sutran. En este caso, particularmente, control de pesos y medidas vehiculares, se le realiza al transportista o propietario del vehículo, al conductor, al generador, dador o remitente de la mercancía. Son estos tres agentes los cuales son pasibles de algún tipo de infracción que pueda incurrir el vehículo que está siendo fiscalizado. En cuanto a la normatividad de pesos y medidas vehiculares, tenemos del Reglamento Nacional de Vehículos, Decreto Supremo 058-2003-MTC, el cual aprueba el reglamento y sus constantes modificatorias. Del Reglamento Nacional de Vehículos se desprende la directiva que regula el control de transporte de mercancía y o vehículos especiales. Se desprende la directiva que regula los vehículos que por el uso de suspensión neumática y o neumáticos extra anchos pueden transportar una capacidad adicional al peso de su vehículo. Vamos a verlo poco a poco. Con respecto a los controles que realiza Sutran, hemos identificado por parte de Sutran y por parte de las entidades privadas. Por parte de Sutran, en las estaciones o puntos de control que están netamente administradas por Sutran, realiza el control de primera mano y a la vez la fiscalización. El control, puesto que, como habíamos visto en una imagen anterior referente a este punto de control, ¿sí? Volvamos a esta imagen. Este punto de control, administrado netamente por Sutran, valga la redundancia, controla vehículos que ingresan y a la vez, luego de pasar por la balanza y haber sido en algunos casos detectado con exceso de peso, el inspector va a fiscalizar. Recién después de haber realizado el control de pesos, va a fiscalizar a ese vehículo. De esta manera se cumple lo que veíamos en la imagen anterior sobre lo que hace Sutran: controla y fiscaliza. Y con respecto a la entidad privada, que en este caso lo habíamos determinado como verifica y denuncia. En este caso, las estaciones de pesaje que están administradas por la entidad privada, por las empresas concesionarias, en la parte como primera mano, ya lo habíamos mencionado, como primera mano el vehículo lo verifica, el control, el peso del vehículo que está transportando,
y de la verificación que realiza el personal de la entidad privada se va a determinar si el vehículo transporta exceso o de repente por el uso de suspensión neumática y o neumático extra ancho se le detecta algún exceso de peso para la configuración vehicular que está circulando. De esta manera es que el personal de la entidad privada va a coordinar con el inspector de Sutran para que sea fiscalizado el vehículo que ya ha sido verificado. Y la denuncia es con respecto a, por poner un ejemplo, estamos circulando por la vía hacia el sur. Por poner el ejemplo, tenemos la concesionaria Rutas de Lima, que está a cargo del peaje Villa, ¿sí? Y no necesariamente tenemos un punto de control, sino que tenemos, por parte de las entidades concesionarias, tenemos una denuncia que realiza la misma concesionaria. Puede ser porque un vehículo circula, un vehículo especial que transporta mercancía especial circula fuera del horario establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos y le realiza la intervención. Cabe resaltar que las empresas concesionarias tienen el encargo, a través de dispositivos legales, de también velar por la seguridad del usuario de la vía. Es en mérito a esto que la empresa realiza su denuncia de parte. Hace un informe, lo eleva a la autoridad competente y es con este documento, con esta denuncia, es que se realiza o se da inicio a la fiscalización, ya sea por dimensiones o por peso, la fiscalización de gabinete. Vamos a verlo un poco más adelante. Luego tenemos la parte técnica de lo que es el control de pesos y medidas vehiculares y la parte legal. La parte técnica refiere directamente a lo que es la fiscalización en el campo. En el campo referimos al trabajo de los inspectores que se realiza en diferentes puntos de control, ya sea puntos de control en operativos inopinados o puntos de control en estaciones o puntos de control fijos o estaciones de pesaje móvil. Tenemos el control que realiza y las infracciones que podrían detectarse y a la vez a raíz de estas infracciones que cometen los vehículos se suscribe o se levanta un formulario de infracción. Y en la parte legal tenemos el procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador, que también contempla el Reglamento Nacional de Vehículos, se da inicio con el formulario de infracción o con la denuncia de parte que habíamos mencionado. En este caso puede ser, de acuerdo a lo que especifica el reglamento, por parte de las entidades privadas, por parte de las entidades públicas o por orden directa de los jefes superiores. Claro está que debe ser motivado. Sí, por favor, tenemos una consulta. Por favor, le podría dar. Gracias. Dado los procedimientos que usted acaba de explicar, quisiera saber si hay una entidad que fiscaliza al fiscalizador. Si hay un control interno que verifica que los equipos de control están calibrados y adecuados para que se ejecute la fiscalización. Bien. Muy buena pregunta. Con respecto a su interrogante, tenemos entidades, en este caso reguladoras, que se encargan netamente de realizar o de calibrar equipos apropiados para poder realizar la fiscalización. Como ya había mencionado, Sutran tiene diferentes procesos de fiscalización, dentro de los cuales incluye el uso de equipos de pesaje móviles, equipos de control de velocidad, como son los cinemómetros, que se deben adecuar a la normativa correspondiente y de lo cual regula, en este caso es la entidad, el Instituto Nacional de Calidad, INACAL. ¿Correcto? Es por ello que Sutran trata de cumplir y para poder realizar los procesos de fiscalización los cumple a cabalidad. ¿Ok? ¿No hay otra pregunta? Vamos a continuar.
pueden levantar la mano, interrumpir para poder explicar y no dejar saltar la duda, ¿ok? Bien, con respecto al proceso de fiscalización de pesos y medidas vehiculares. Tenemos algunas definiciones como para poder ir comprendiendo mejor el tema. Tenemos la definición de lo que es fiscalización. La fiscalización del cumplimiento de los pesos y medidas vehiculares comprende la supervisión y detección de infracciones. Es en estos dos puntos que el inspector de pesos y medidas, el inspector de Sutran, se basa para poder detectar y poder levantar el formulario de infracción. Dependiendo de la documentación que presenta el conductor al momento de ser intervenido, es que se realiza la detección de las posibles infracciones. Tenemos la fiscalización documentaria. En la fiscalización documentaria no es obligatorio que el inspector cuente con un equipo de pesaje móvil, con una balanza móvil instalada, puesto que, de acuerdo a la tabla de infracciones que detalla el Reglamento Nacional de Vehículos, hay códigos de infracción que se pueden, luego de detectarse, se pueden levantar un formulario de infracción solamente analizando, evaluando la documentación que presenta. Esto refiere directamente al control de medidas y al control de la declaración jurada, que tiene por nombre constancia de verificación de pesos y medidas. ¿Correcto? En lo que es fiscalización de medidas, el inspector va a realizar la medición de forma manual, ¿correcto?, de las dimensiones del vehículo, incluida la mercancía. Las dimensiones máximas que debe respetar un transporte de mercancía en general, ojo, hay que remarcar bien, un transporte de mercancía en general es en el alto hasta 4,10 metros, incluida la mercancía. En el ancho es hasta 2,60 metros, sola estructura, o la mercancía que pueda sobresalir de la estructura, sin incluir los retrovisores de los vehículos. Eso no incluye, solamente estructura. Y en el largo, dependiendo de la configuración vehicular que se está conduciendo, esto es por parte de los conductores, ¿sí?, dependiendo de la configuración vehicular que está conduciendo, va a variar la longitud. Las longitudes máximas no deben exceder, la mercancía no debe exceder la longitud máxima del vehículo. En este caso, como ya habíamos visto en imágenes anteriores, la mercancía debe estar dentro de la estructura, en el mejor de los casos, puesto que también existen tolerancias para el transporte con exceso de dimensiones. Esto es para transporte de mercancía en general. Las tolerancias se aplican dependiendo el tipo de mercancía que se está transportando. Caso puntual y específico es el transporte de chatarra. Lo menciono porque el reglamento lo especifica claramente que para este tipo de mercancía no existe algún tipo de tolerancias, ni en el alto, ni en el largo, ni en el ancho. ¿Correcto? Es más, se especifica que este tipo de mercancía debe ser transportada en vehículos de estructura cerrada. Entonces, para la fiscalización de medidas se realiza de esta manera, de forma manual y con una cinta métrica. ¿Correcto? Y para la fiscalización de peso sí es obligatorio un equipo de pesaje móvil, como dijo el caballero, con un equipo correctamente calibrado. ¿Ok? Con respecto a este tipo de fiscalización, también la capacidad de peso va a variar de acuerdo a la configuración vehicular que se esté conduciendo. Esto es por parte del conductor. Si el conductor conduce un vehículo de configuración vehicular C3, su capacidad máxima de acuerdo al reglamento es hasta 25 toneladas. ¿Ok? Totalmente distinto es hablar de un vehículo de 6 ejes de configuración vehicular T3S3, que su capacidad máxima es de 48 toneladas. Bien,
Vamos a atender a la interrogante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Tengo una pregunta. Nosotros, por ejemplo, estuvimos transportando y nos hicieron parar en la ruta porque el alto de nuestra unidad con el tema del tubo de escape llegaba hasta 510 y no nos dejaban pasar porque el alto permitido es hasta 410. ¿Y cómo podríamos actuar en ese tema? Bien. Bien, con respecto a la estructura del vehículo, para comenzar, el tipo de vehículo debe ser un vehículo combinado, ¿no? Un tracto con un remolcador, ¿sí? ¿Esto no es correcto? Este tipo de vehículos tiene una altura máxima, de acuerdo a su tarjeta de propiedad. Tienen datos específicos que lo proporciona el mismo fabricante. Entonces, estos vehículos, si mal no recuerdo, en la parte posterior tiene una altura máxima hasta 3,60 metros, ¿correcto? Está incluido la estructura. Parte de la estructura podría ser el tubo de escape, pero no un ancho de 5 metros, hasta 5 metros y pico como menciona. La altura máxima es hasta 4,10 metros. Estamos hablando del transporte del vehículo, de la circulación del vehículo, transportando mercancía en general. Da lo mismo decir que, por ejemplo, un volquete que su fabricante, no me van a dejar mentir, su fabricante dice que está capacitado el vehículo para que pueda transportar hasta 30 toneladas, ¿correcto? Pero, sin embargo, para que el vehículo pueda circular por la red vial nacional, solo debe adecuarse hasta 25 toneladas. Un volquete de 3 ejes específico. Entonces, la misma figura se aplicaría para que el vehículo pueda circular por la red vial nacional. Ahora, si no usa la red vial nacional, lógicamente no lo van a fiscalizar y su vehículo puede circular normal. Sin embargo, el reglamento lo limita para los vehículos que circulan por la red vial nacional. ¿Correcto? Bien. Continuamos. Tenemos la aplicación de los artículos 36 al 40. Esto es básicamente normativa que podemos consultar, podemos agarrar el Reglamento Nacional de Vehículos y ir leyendo para obtener más conocimientos y poder tener más cuidado con la mercancía que despachamos, con el transporte que realizamos o, en el caso del conductor, respetar lo que especifica el reglamento para no incurrir en algún tipo de infracción. ¿Correcto? Tenemos las señalizaciones, se especifican en el artículo 36. Señalizaciones refiere a que el vehículo que excede los 20,50 metros de largo total debe obligatoriamente consignar en la parte posterior la dimensión del largo que tiene ese vehículo. ¿Correcto? En los pesos máximos permitidos especifica claramente capacidad máxima por configuración vehicular, capacidad máxima por eje, conjunto de ejes. ¿Correcto? Eje doble, eje simple, eje triple, rodada simple, rodada doble. En tolerancias de pesaje dinámico, ojo, vamos a remarcar bien, tolerancia del pesaje dinámico. Aquí no vemos la palabra vehículo, aquí no vemos la palabra puede cargar más, no es así, ¿correcto? Tolerancia del pesaje dinámico. Esta tolerancia se da puesto que ya habíamos mencionado el tipo de control que se realiza en las estaciones de pesaje. Pesaje dinámico, control de pesaje dinámico. Este tipo de pesaje se basa en el reglamento y la variación o la tolerancia que especifica el reglamento es, en el peso bruto es del 3%, de acuerdo a la velocidad que circula. Una velocidad máxima de hasta 5 km por hora. Y la tolerancia del pesaje dinámico con respecto a los ejes o conjunto de ejes es hasta el 5%. Si habíamos mencionado un eje doble en la imagen anterior, conocido como la tracción del vehículo, ese conjunto doble, su capacidad máxima es hasta 18 toneladas. Si le aplicamos una tolerancia de pesaje dinámico, vamos a poder obtener el resultado de 18 por el 5%, que sería hasta 18,900. ¿Correcto?
A eso se refiere el artículo 38 cuando dice tolerancias del pesaje dinámico. Medidas vehiculares, esto refiere a las diferentes configuraciones vehiculares y además hace referencia a vehículos o al transporte de mercancía especial. Que dicho sea de paso, la palabra especial nos refiere a que va a exceder las dimensiones máximas, tanto en el ancho, en el alto como en el largo. Y el control de medidas que se realiza en las estaciones de pesaje como parte de la fiscalización. ¿Ok? Tenemos el control de peso máximo permitido. Específicamente, lo que dice, el peso bruto vehicular máximo permitido es de 48 toneladas para un vehículo de 6 ejes. ¿Ok? Es un transporte de mercancía en general. Los vehículos de peso bruto vehicular y o pesos por ejes señalados por el fabricante sean menores a los del reglamento, no deben exceder dichos límites. Vamos a entender un poco más. Vamos a poner como ejemplo un vehículo tipo Fuso, ¿correcto? ¿Lo conoce la mayoría? Un tipo Fuso es un vehículo de 2 ejes, ¿correcto? Que de acuerdo a lo señalado por el fabricante, su capacidad máxima es de hasta 16 toneladas, 14 toneladas, 15 toneladas, dependiendo del modelo, ¿correcto? Bien, sin embargo, el conductor y o transportista muchas veces confundía por lo que especifica el reglamento. Si bien es cierto, el reglamento dice que un C2, un camión de 2 ejes, como lo identifica o como se le identifica a un vehículo tipo Fuso, un camión de 2 ejes, que su capacidad máxima es de hasta 18 toneladas en el peso bruto total. Sin embargo, el fabricante le dice, no, tu vehículo solamente puede llevar hasta 16 toneladas, o 15 o 14, dependiendo. Es ahí donde se enmarca este párrafo, y lo hemos puesto para poder aclarar un poco más. Dice, vuelvo a repetir, los vehículos de peso bruto vehicular y o pesos por ejes señalados por el fabricante sean menores a los del reglamento, no deben exceder dichos límites. ¿Ok? Entonces lo tenemos claro. Claro, como en la actualidad el control o las infracciones por exceso de peso por eje están suspendidas, estos vehículos no están teniendo problemas en los puntos de control, puesto que se rige en el peso total. Sin embargo, con este modificatorio de reglamento ya nos está haciendo un poco más, nos pondera un poco más para poder, si bien es cierto, no le tipifica una infracción, ¿ok?, a estos vehículos, sin embargo sí les indica claramente que no deben exceder dichos límites. Entonces, de una manera informativa, de una manera preventiva de repente para el transportista, el conductor, por parte del inspector, se le va a señalar siempre que estos vehículos no deben exceder. Si tu vehículo dice tu peso bruto máximo 14 toneladas, se debe respetar ese peso. Esto influye, de 14 hasta 18 son 4 toneladas de diferencia, o de repente hasta 17, pero ya son 3 toneladas de diferencia. Esto va a ocasionar un sobrepeso en el eje posterior al de la dirección. Estamos hablando del segundo eje, eje simple. Su capacidad de este eje simple es de hasta 11 toneladas, según el reglamento, ¿correcto? Entonces, si mi vehículo tipo Fuso, como puse por ejemplo, va a transportar un peso bruto de hasta 17 toneladas, por ejes va a tener un sobrepeso. Este sobrepeso va a ocasionar, en el peor de los casos, valga la redundancia, es un ejemplo solamente, va a ocasionar en el vehículo y en la vía por la cual circula totalmente desgaste prematuro. Entonces, eso se debe evitar. ¿Ok? Luego tenemos el Decreto Supremo 025/2017, el cual deroga el Decreto Supremo 015. Especifica claramente que suspende la imposición de las infracciones por exceso de peso por eje, de la imposición de infracciones P4, P5 y P6. Estas infracciones refieren específicamente al exceso de pesos por ejes.
¿En qué se diferencian? Se diferencian en que la P4 tiene un rango de exceso de peso de 0 hasta 1500 kilos. La P5 tiene de 1501 hasta 3000 kilos y la P6 de 3000 a más, a lo que pueda detectar o a lo que pueda estar transportando el vehículo. Esa es la diferencia. Estas tres se suspenden. No determina la fecha de inicio del control por ejes. Sin embargo, leyendo la normativa completa, nos vamos a poder dar cuenta que está sujeto a un estudio previo realizado por el Ministerio de Transportes, el cual va a dar pie o va a dar fe o va a reiniciar el control por ejes. Por el momento, en la actualidad, está suspendido. ¿Correcto? Luego tenemos, como para detallar o entrar un poco más a fondo en lo que es tolerancia del pesaje dinámico, vamos a tener tres escenarios, se podría decir. Considerando el tipo de mercancía que se está realizando, tenemos los líquidos en cisterna, animales vivos, concentrados de mineral a granel, alimentos a granel. Tenemos el Reglamento Nacional de Vehículos especifica que la tolerancia por ejes ya no es de 5%, sino es hasta el 8%. ¿Ok? Luego especifica los vehículos que transportan contenedores precintados en aduanas están exonerados del control por ejes. Bien claro lo dice, del control por ejes. Sin embargo, no están exonerados del control del peso bruto vehicular. Y especifica una tolerancia totalmente distinta en lo que es el peso bruto vehicular cuando se refiere a las mercancías desde un puerto hacia un almacén portuario o aeroportuario considerado como zona primaria aduanera. Esto se da dentro de lo que es el área del terminal portuario o terminal aeroportuario. Solo en esa zona primaria su peso bruto será de hasta, su tolerancia en el peso bruto vehicular será de hasta el 4%. Totalmente distinto es para los vehículos que circulan por la red vial nacional, que su tolerancia es hasta el 3%. ¿Ok? Bien, vamos a ver un ejemplo totalmente detallado. Tenemos la imagen de un volquete, un camión C3. De acuerdo al reglamento, se le identifica con esta nomenclatura vehicular. Para hacer un paréntesis, nosotros como transportistas debemos tener conocimiento cómo identificar a un vehículo. De repente tenemos en nuestro frente este vehículo de la imagen o otro tipo de vehículo. El Reglamento Nacional de Vehículos en el anexo 4 nos detalla configuración vehicular, como lo menciona C3, o nomenclatura vehicular. ¿Correcto? Eso de nomenclatura vehicular vamos a verlo más adelante con un ejemplo. Tenemos los pesos máximos por conjunto, por eje o conjunto de eje. Este eje delantero refiere al de la dirección, 7 toneladas. Y este conjunto doble, que ya lo habíamos visto, 18 toneladas, su peso máximo de conjunto de eje. Y en el peso bruto vehicular máximo tenemos hasta 25 toneladas. Las tolerancias, si bien es cierto, es el 5% para el pesaje dinámico, ojo, es de hasta 350 en el primer eje y de 900 kilos en el segundo eje, en el conjunto doble. Si hablamos de primero, segundo y tercer eje, estamos hablando individualmente, primero, segundo y tercer eje. Totalmente distinto, es decir, primer eje y conjunto doble. ¿Correcto? Si hablamos apropiadamente conjunto doble, ya nos vamos a referir a que este conjunto, su capacidad máxima es de 18 toneladas. Si hablamos de primer eje, segundo eje, tercer eje, vamos a tener que primero identificar cuál es el eje que estamos tratando de determinar el peso máximo que puede transportar. Hablamos de ejes simples, ejes dobles, eje de rodada simple, eje de rodada doble, lo vamos a ver más adelante. Y tenemos como sumatoria, tenemos el peso más la tolerancia de este eje, 7350,
y en el segundo conjunto, en el conjunto doble tenemos 18.900. En el peso bruto vehicular máximo tenemos con tolerancia dinámica, ojo, 25.750. Bien, este detalle se muestra de tal forma que al momento de que el inspector va a determinar si es que realmente lo que dice el sistema de pesaje ha sido correcto, es que va a aplicar estos detalles para poder determinar si realmente tenía exceso el vehículo o no, para estar recontra seguro de que sí está excedido el peso. ¿Ok? Bien. Lo que mencionábamos sobre las señalizaciones, en la parte posterior, especificar la longitud total del vehículo. Solo para los vehículos que sobrepasen los 20,50 metros de largo. Especifica también el tipo de infracción que incurre al no consignar la longitud total del vehículo. ¿Correcto? Entonces, ya vamos aprendiendo que si el vehículo que conduzco como conductor no tiene en la parte posterior su longitud total, puedo ser pasible de una infracción, siempre y cuando el vehículo exceda los 20,50 metros. Pero si conduzco un camión de 4 ejes, de 3 ejes, que no excede, entonces no estoy obligado o no está obligado el vehículo a consignar su dimensión total. Totalmente específico y claro. Eso es la modificatoria de este reglamento, de este artículo, ojo, porque el texto anterior especificaba que todos los vehículos debían consignar su dimensión en la parte posterior. La modificatoria especifica bien claro, dice lo que sobrepasen los 20,50 metros. Con respecto al control de longitud o largo del vehículo, especifica claramente que el control de medidas, si bien es cierto, se realiza a través de la cinta métrica, de acuerdo a la configuración vehicular que especifica el anexo 4, ¿sí? Vamos a determinar cuánto es que este vehículo puede tener de longitud total máxima. De 20,50 metros no excede. Y en el supuesto caso de que este vehículo sí excediera, debemos tener en cuenta lo que habíamos señalado, la longitud total en la parte posterior. ¿Ok? Tenemos a este tipo de exceso, tenemos una tolerancia. Como ya habíamos mencionado, en el control de dimensiones, en el alto, en el ancho y en el largo, tenemos el exceso de hasta el 8% del vehículo. ¿Cómo es que llegamos a determinar el 8% de un vehículo? Vamos a tomar la distancia o la medida desde el parachoque delantero hasta el parachoque posterior. Esta dimensión que obtengamos, vamos a poner un ejemplo de 17 metros, 19 metros, le sacamos el 8% y es lo que me va a dar en centímetros la tolerancia que pueda, en el peor de los casos, pueda transportar excediendo mi mercancía. Ojo, la tolerancia es para la mercancía. No quiere decir que mi vehículo mide 20,50 metros, pero tengo una tolerancia de 8% y mi vehículo puede medir hasta el 8%. No es así. La estructura no está afecto a la tolerancia. La tolerancia que especifica el reglamento es para la mercancía que se está transportando. ¿Ok? En el supuesto caso de que esté conduciendo el vehículo que sobrepase en la parte posterior dentro de la tolerancia, especifica el reglamento que el horario de circulación está restringido. Va a ser el horario de circulación de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Si incurriera en este tipo de falta de circular fuera del horario, vamos a ver en la parte final tenemos la tabla de infracciones donde nos especifica que por incumplir las condiciones para el transporte
el conductor está siendo infraccionado con un porcentaje de la infracción. El porcentaje es en base a la UIT de cada año. Tenemos conocimiento que la UIT varía cada año y varía ascendentemente. El año pasado estaba en 4.200, este año está en 4.300. Entonces, debemos tener pleno conocimiento para poder evitar este tipo de infracciones. Luego tenemos el control de la mercancía en el ancho. La tolerancia en el control del ancho de la mercancía transportada será de hasta el 5% del ancho máximo del vehículo. ¿Cuánto es el ancho máximo del vehículo? En este caso hemos visto o podemos ver en el reglamento que el ancho máximo es hasta 2,60 m. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a tomar como referencia, igual para poder obtener este 5%, la dimensión en el ancho del vehículo. Si mi vehículo o el vehículo que conduzco, su ancho es de 2,55 m, en base a esa dimensión es que voy a obtener el porcentaje de tolerancia. En este caso es el 5%. Una vez que tenemos bien claro y bien preciso, bien calculado este porcentaje, vamos a arriesgarnos a transportar este tipo de mercancía. ¿Por qué le digo arriesgarnos? Muchas veces al momento de nuestro punto de control, perdón, en nuestro punto de inicio de viaje, nosotros salimos con nuestra mercancía bien estivada, salimos con nuestra mercancía bien medida, pero en el transcurso del viaje, por la geografía de nuestras rutas, nuestras vías, tenemos curvas, tenemos pendientes, la mercancía tiende a ceder un poco dependiendo si lo estamos transportando en estructuras en plataformas que no tienen baranda, a eso me refiero. La mercancía tiende a ceder y tiende a excederse tanto para el derecho como para el lado izquierdo. O dependiendo del tipo de mercancía que se está transportando, también se excede hacia la parte de arriba. Si transportamos colchones, se llenan de aire y al llegar a la balanza mide más de lo que habíamos medido en el punto de origen. Entonces tenemos que considerar el tipo de mercancía que estamos transportando para poder medir lo que dice el reglamento, 2,60 m. Y luego de ello voy a tener un margen a mi favor para que al momento que me fiscalicen, por cualquier motivo que sea, de repente una maniobra brusca en la ruta, siempre nos falta uno que por ahí frena, me va a permitir estar dentro de lo permitido. Sin embargo, por eso le decía, me voy a arriesgar a transportar mercancía considerando la tolerancia que me da el reglamento y en el peor de los casos, cuando me fiscalicen, mi mercancía va a estar excediendo. Voy a ser pasible de infracción y me va a perjudicar. En la mayoría de los casos perjudica totalmente. Una infracción, una imposición de un formulario de infracción perjudica a la operación de transporte, tanto para el conductor, para el transportista o el remitente o generador de mercancía. ¿Ok? Bien, vamos a tener en cuenta. Luego tenemos, bueno, en este caso tenemos un poco más de detalles, ¿correcto? Ya habíamos mencionado la forma para poder obtener el porcentaje de tolerancia. ¿Ok? Bien. El ancho máximo es luego de que el inspector realiza la verificación del ancho, ¿sí? Vamos a obtener una dimensión como máximo hasta 2,73 m. Es lo que puede medir la mercancía, el vehículo incluida la mercancía, al momento de ser fiscalizado. Sin embargo, vuelvo a repetir, no vamos a arriesgarnos a transportar este tipo o la mercancía con esta dimensión, puesto que podríamos incurrir en una infracción de exceso de ancho. En lo que es el transporte en el exceso de altura, perdón, el transporte de mercancía, su dimensión máxima es de hasta 4,10 m. ¿Ok? Su tolerancia es igual del 5%. ¿Ok? Y su altura máxima con tolerancia vendría a ser 4,30 m.
Estos detalles se ponen para que nosotros mismos nos podamos controlar al momento de que despachamos. Vuelvo a poner el ejemplo del transporte de colchones. Si no lo fajamos bien, con esas fajas sujetadoras, si no lo transportamos en estructuras cerradas, vamos a correr el riesgo de poder ser infraccionados por un exceso de altura. Ojo que la medida que se realiza es desde la parte plana, donde se le interviene al vehículo. Muchas veces, si son estaciones de pesaje fijas, tiene una plataforma de parqueo, se pone la varilla y se realiza la verificación. Como máximo debe ser 4,10 metros. Si por A o B la mercancía que transporto se movió, se desacomodó, tengo una tolerancia. ¿Correcto? Se especifica la tolerancia para que al momento de ser fiscalizados también debamos tener conocimiento de que no, porque me excedí los 4,10 metros, me van a multar. No es así. El reglamento nos especifica que tiene una tolerancia de hasta el 5%. 4,30 metros es lo que, el momento de que el inspector va a medir la mercancía que estamos transportando, puedo medir o puedo tener una dimensión de hasta 4,30 metros. Y si tengo 4,25, 4,30, no me van a poner una infracción. ¿Correcto? Vamos a pasar a lo que es la identificación de ejes, de rodadas, pero antes de pasar, voy a hacer la consulta que siempre hago. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que ya se ha mencionado? Para continuar. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si un vehículo tiene el exceso de ancho? Gracias. Siga. Buenos días. Una consulta. Se ha visto cisternas que han borrado y hoy en día no llevan 260, llevan más el ancho. Y en ese caso, ¿cómo se procede? ¿Hay sanción? ¿No hay sanción? Muy buena pregunta, caballero. Bien. Vamos a ir diferenciando. El control en las estaciones de pesaje, si bien es cierto, es en las dimensiones, y netamente a lo que es el vehículo, ¿correcto? Hay una infracción tipificada como P.29 que detalla claramente que si se circula conduciendo vehículos especiales se le denomina a vehículos que exceden las dimensiones máximas permitidas, tanto en el ancho, en el alto y en el largo. En este caso menciona que el vehículo es un vehículo que circula o que tiene más de 2,60 metros de ancho. En ese caso se aplica la infracción por circular con vehículos especiales sin la autorización de la autoridad competente. En este caso sería pasible de infracción tipo P.29. Es por la estructura, por el exceso de dimensión. Aparte de ello, como el transporte lo amerita, también tiene sus propias normas que lo regulan a través de la entidad de OSINERMIN. Bien, como para continuar, ¿sí? Tenemos los ejes convencionales. Habíamos mencionado el anexo 4. En el anexo 4 vamos a encontrar las configuraciones vehiculares que circulan por la red vial nacional, dimensiones máximas en longitud, pesos máximos por ejes, por conjunto de ejes, y de esta manera vamos a poder identificar a un vehículo o el vehículo que estamos conduciendo. Tenemos conjunto de ejes simples, ejes dobles, ejes triples y ejes dobles separados. De estos ejes vamos a tomarlo como un rompecabezas y vamos a armar la configuración vehicular T3S3. ¿Correcto? La mayoría conocemos esta configuración vehicular. Es un vehículo de 6 ejes, ¿sí? Tenemos el eje direccional, ¿correcto? ¿Me corrigen, por favor? El eje direccional de 7 toneladas como máximo. Vamos a seguir buscando. Tenemos el eje doble de la tracción, ¿correcto?
Su capacidad máxima es de 18 toneladas. Y tenemos el eje triple de rodada doble. Capacidad máxima de 25 toneladas. De esta manera nosotros podemos identificar las configuraciones vehiculares que menciona el anexo 4. Y para tener un poco más de referencia, tenemos acá su nomenclatura, por la cual vamos a poder identificarlo en el caso de que se trate de vehículos que por el uso de neumáticos extra anchos, ¿sí?, no cumplan con lo que dice rodada doble. En este caso se le va a identificar como rodada simple. Podría ser usando el mismo ejemplo de un vehículo de 6 ejes, este eje doble, ¿correcto? Teniendo en cuenta un vehículo de neumáticos extra anchos en la tracción y este eje triple de rodada simple en la parte posterior. Se dan cuenta que de esa manera podemos nosotros identificar o armar una configuración vehicular X que podamos nosotros querer identificar. Vamos a hacerlo un poco más detallado. Luego tenemos, basándonos en la directiva 008-2008-MTC/20, esta directiva especifica el control del otorgamiento de permisos especiales y o el transporte de mercancía especial. ¿Ok? Tenemos el eje simple de rodada cuádruple, eje doble de rodada cuádruple, eje cuádruple de rodada doble, eje cuádruple 1, 2, 3, 4 de rodada doble, dos neumáticos por cada lado, y el eje triple de rodada cuádruple. Estos ejes normalmente los vamos a poder visualizar en vehículos especiales que realizan el transporte de mercancía especial. ¿Correcto? Lo especifica la directiva 008, vamos a verlo un poco más adelante en vehículos especiales. Tenemos aquí una imagen de una cama baja que está transportando mercancía especial. Mercancía especial es una mercancía que por su propia definición no puede ser segmentada, no puede ser separada, partida en partes. Si bien es cierto, como poner un ejemplo, tenemos un cargador frontal minero, el modelo se me fue de la mente, es un cargador frontal que por sus dimensiones solamente puede ser segmentado hasta por el lampón o las uñas, ¿no? Todo el resto del centro, el motor o la cabina del control ya no puede ser segmentado. Esto se denomina, como poner un ejemplo para que me entiendan, se le denomina mercancía especial. O de repente tenemos una mercancía de estructura metálicas, que por su propia estructura tampoco puede ser segmentada. Son estructuras totalmente largas o anchas, dependiendo de su naturaleza. Estos tipos de mercancía deben ser transportadas en vehículos especiales. ¿Correcto? Para ello, el transportista, como ya es de conocimiento, debe gestionar su permiso ante Provige Nacional, que es la entidad competente para emitir estos tipos de autorizaciones especiales, previo requisito de la presentación de un formulario en el cual va a declarar las dimensiones físicas del vehículo, incluido la mercancía. De tal manera que Provige Nacional evalúa y le otorga el permiso especial para que pueda circular. ¿Ok? Con respecto a transporte de mercancía especial, tenemos ejemplos. Este es el ejemplo que les mencionaba, el cargador, la máquina minera. Por el tipo de mercancía, por el peso que tiene esta mercancía, está siendo transportado en un vehículo de tipo modular hidráulico. De repente algunos lo conocen. Este tipo de vehículo le permite al transportista realizar un transporte apropiado de tal forma que no perjudique la vía por la cual va a circular. Se refiere, al decir no perjudique, se refiere a que el peso que va a transportar al pavimento, que va a transmitir al pavimento, sea el peso que pueda soportar esta misma vía. ¿Correcto? Este peso, dicho sea de paso, el transportista lo va a declarar
en el diagrama de distribución de pesos por ejes. Este diagrama de pesos por ejes es un requisito que debe juntar el transportista para que Provía Nacional le pueda otorgar el permiso especial correspondiente. En el transporte de mercancías especiales, pero en este caso que exceden dimensiones, de la misma manera, vehículos especiales acondicionados apropiadamente para su traslado seguro. Dependiendo del tipo de transporte de mercancía, en esta directiva 008-2008-MTC/20 que habíamos mencionado, nos muestra ciertas pautas como para tener en cuenta que al momento de realizar el transporte voy a requerir el apoyo de vehículos guía, vehículos escoltas, o, según sea el tipo de transporte que se está realizando, el apoyo del efectivo policial, dependiendo del tipo de transporte que se está realizando. En el caso de estos tipos de vehículos, de tipo de transporte, básicamente es un ejemplo solamente, se refiere al transporte se le denomina remonta, ¿correcto? Vehículos que vienen sin placa, excediendo dimensiones, pero están regulados, dicho sea de paso, por acuerdos de la Comunidad Andina y circulan por países que son miembros del Acuerdo de Cartagena. Ya esto orienta más a lo que es el transporte internacional de mercancía por carretera. Luego podemos visualizar el transporte de una estructura con exceso de largo. Se visualiza bien, ¿verdad? Es la estructura blanca y el vehículo que lo está transportando tiene su acondicionamiento apropiado para que sea un poco más seguro, más estable. Esto es con respecto al transporte de mercancía especial, autorizaciones especiales. Tenemos varios tipos de permisos especiales. Lo vamos a mencionar. Permisos especiales por exceso de dimensiones. Permiso especial por exceso de peso bruto desde 48, con un rango de exceso de peso bruto de 48 hasta 60 toneladas. Permiso especial con un exceso de peso de mayor a 60 toneladas. Y el permiso especial temporal. Vamos a detallar un poco más el permiso temporal, puesto que este permiso temporal se otorga a los vehículos de la categoría O, los vehículos no motorizados, ¿sí? Solamente a las camabajas. Estos permisos temporales le permiten al transportista tener su camabaja apta para realizar un tipo de transporte con un exceso mayor a lo que te permite el permiso por exceso de dimensiones, ¿correcto? Y su caducidad es cada 2 años del permiso temporal, la vigencia es de 2 años, totalmente distinto a la autorización por exceso de dimensiones, que su periodo de caducidad es de hasta 15 días. En el caso de los permisos especiales que tienen un rango de exceso de peso superior a 60 toneladas, su vigencia es de hasta 30 días, pero con una excepción de poder ser ampliado 30 días más. Bien, ya habíamos visto las imágenes. Con respecto al tema de bonificaciones por el uso de suspensión neumática o neumáticos extra anchos. Nuevamente, antes de continuar con este tema de bonificaciones, ¿tenemos alguna consulta sobre permisos especiales? Sí, le van a alcanzar el micrófono, por favor. Hola, buen día. Buenos días. Mi consulta es con respecto a la distribución de pesos. Hay un pesaje autorizado por el Ministerio que nos pueda habilitar, ¿no? O sea, usted, señor, está correcto en su distribución de pesos para no tener inconvenientes al momento de ser intervenidos.
Sí, le entiendo que está con su consulta va relacionado a que es un pesaje oficial que puede brindar el Ministerio de Transportes para que ustedes pesen y ya no incurran en una falta en la balanza. ¿A eso se refiere? Bien, con respecto a ello, Sutran solo realiza acciones de fiscalización, puesto que la responsabilidad del peso que se despacha es netamente dependiendo de la figura que se realice la operación de transporte, es del remitente de la mercancía, del generador, dador de la mercancía, en algunos casos del transportista de la mercancía que está transportando. Totalmente distinto es decir que el ministerio pone una balanza y pasa por ahí y ya sabes que de repente en la que sí multa, te van a multar, ¿no? Una figura así, totalmente distinto. Bien, para continuar con la exposición tenemos el tema de permisos de bonificación. Un momentito, Cristian, tenemos una duda del participante. Ok. Buenos días. Buenos días. Tengo una consulta, yo soy transportista, no me acuerdo. Sobre la tabla de distribución de peso. En un momento usted dijo que podíamos configurar nuestra carga agarrando el triple, doble y la del eje delantero. Sumado a esos tres sale 50 toneladas, pero en el reglamento, no sé, según las balanzas solamente te permiten 48. Eso podría, por favor, aclararme. Ok, bien, volvemos al tema de pesos máximos, ¿sí? Si bien es cierto, usted tiene razón, la sumatoria del eje delantero más los conjuntos de ejes, su sumatoria es 50. Sin embargo, en el reglamento especifica que para que un vehículo circule por la red vial nacional, su peso bruto máximo es de hasta 48 toneladas. Algo parecido sucede, como ya habíamos mencionado el ejemplo, del volquete del camión de 3 ejes, que el fabricante le dice, mi vehículo está capacitado para transportar hasta 30 toneladas. Sin embargo, en el reglamento le dicen, no, para que este vehículo de 3 ejes, el camión de 3 ejes pueda circular por la red vía nacional, solamente puede transportar hasta 25 toneladas. Entonces, casi la misma figura se da, que la capacidad es superior. Sin embargo, para que se pueda circular por la red vial nacional, se debe remitir al peso que especifica el Reglamento Nacional de Vehículos. Nada más. ¿Correcto? Máximo es 48 toneladas. Buenos días, Buenos días. Solo quería hacer una consulta con respecto al tema de control y fiscalización de los ejes. Usted mencionó para el control dinámico por ejes en vías nacional. ¿Está afecto para el tema de transporte de mercancía indivisible, o sea, de maquinaria especial? Ese es por un lado. Y por el otro, por ejemplo, para poder trasladar usted mencionó un tractor, o en este caso una grúa en vía local, claro, yo entiendo que voy a usar uso de la ley de ayuntamiento, ¿no? De repente para un lugar específico como San Isidro. ¿Es necesario también el permiso respectivo que te va a dar el ITC? Y bueno, el otro tema que se me estaba escapando era el tema de... Sí, eso es todo. Bien, muy buena pregunta, muy buena acotación. Con respecto al control de pesos por eje para vehículos que transportan mercancía especial, de acuerdo a lo que especifica el reglamento, nos indica que la suspensión de las infracciones P4, P5 y P6 es para vehículos que no excedan las 48 toneladas. ¿Correcto? Si bien es cierto, vamos a encontrar, o en este caso, al momento de que el transportista realice su operación de transporte, vehículos especiales, camabajas, que transportan mercancía especial y no excede las 48 toneladas,
Entonces no van a estar afectos al control o las infracciones por exceso de peso por eje o conjunto de ejes. Sin embargo, los vehículos especiales que transportan mercancía especial que excedan las 48 toneladas como peso bruto máximo, sí van a estar afectos al control del compartimiento de peso por eje o conjunto de ejes. Es por ello que también ante Provía Nacional, como requisito indispensable, es el diagrama de compartimiento de carga. De tal manera que al momento de llegar al punto de control, es que se le va a verificar que cumpla con lo que declaró en el diagrama. Si el conjunto de eje, el conjunto doble declaró 18, en la balanza debe registrar o 18 o menos. Es por ello que... Claro, sí, pero solamente como acotación, pero en este caso para la maquinaria indivisible entiendo que es todo un bloque. Entonces la parte de la cama baja es un promedio de 32 toneladas, pero la parte posterior por 4 ejes dobles para transporte especial. Entonces en ese caso el control sería todo de un solo bloque, no eje por eje. Correcto, sí. Cuando hablamos de control de ejes o conjunto de ejes, estamos hablando, lo que usted menciona, del bloque. Si hablamos de un conjunto doble, conjunto triple o conjunto cuádruple, como habíamos visto en la nomenclatura por ejes. Hablamos de eje cuádruple de rodada doble o eje triple de rodada cuádruple. A todo ese bloque el transportista declara un peso y ese peso debería registrar en la balanza o ese peso o un peso inferior, de tal forma que no incurra en algún tipo de infracción. Con respecto al tema a su otra pregunta. Sí, para el transporte local. Correcto. Maquinaria indivisible. ¿La emisión de la autorización especial se refiere? Sí, ajá. Correcto. Tenemos que tramitarlo, sí o sí. Sí, es obligatorio, totalmente obligatorio, puesto que de ser intervenido en una red vía nacional el vehículo puede ser pasible de infracción. El inspector va a basarse en lo que especifica la directiva 008-2008-MTC/20, en el cual indica que todo vehículo que circula por la red vía nacional obligatoriamente tiene que tramitar su permiso especial. Esa manera de comunicar también al ente Provía Nacional que su vehículo va a circular por una red vial y ver la factibilidad de su circulación. Puede ser que en el día 100 permisos especiales se aprueban y los 100 van a circular y ocasionarían un caos total en el tráfico. De esa manera se evitaría. Bien, vamos a continuar con el tema de permisos de bonificación. Por el uso de suspensión neumática, es las bolsas de aire como se denomina, y el neumático extraño. Por estas dos especificaciones técnicas que pueda presentar el vehículo, el transportista va a poder tramitar ante Provía Nacional su permiso de bonificación. ¿Okay? Este permiso de bonificación es otorgado de manera indefinida, ¿okay? Y actualmente todavía está condicionado a que cada 2 años el transportista deba renovar su certificado de bonificación. ¿Okay? Una vez que presente el transportista y Provía Nacional le otorgue el permiso de bonificación, se le va a fiscalizar de esta manera en las estaciones de pesaje. ¿Okay? Con respecto a permisos de bonificación, de repente algún participante, algún presente tiene alguna duda. De tal manera que vamos a dar por finalizado la exposición. ¿Sí? Ok, una última pregunta. ¿Sí? Buen día. Buenos días. Correcto.
Bien, para responder su interrogante, de acuerdo a la directiva que regula el permiso de bonificación por el uso de suspensión neumática y o neumático extra ancho, detalla claramente, por el uso de suspensión neumática solamente le otorga hasta, ojo, hasta el 5%, en base al peso máximo de la configuración que tiene, o por el uso de neumáticos extra anchos hasta el 5%. Si es en combinación, también detalla que es hasta el 10%. Claro está que este detalle de porcentaje en el permiso de bonificación lo especifica en kilos, ¿correcto? Entonces, nos basamos en lo que nos otorga Provía Nacional. Si otorga Provía Nacional en base en kilos y me dice que la sumatoria o el cálculo que se realiza no llega al 10%, me tengo que basar en lo que me otorga Provía Nacional. No es que por el uso de suspensión neumática y o neumático extra ancho me van a dar 10%, ¿correcto? Bien, eso es todo, muchas gracias. Agradecemos la presencia de nuestro amigo Cristian Cuenca, que nos ha expuesto el tema de control de pesos y medidas.